Safety in Business Act. El día de hoy tenemos pues una actividad bastante completa e interesante con la participación de 3 profesionales que nos acompañan para darnos sus experiencias en temas de seguridad y salud laboral. Muchas gracias a la licenciada Dari Contreras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Al doctor Dari Contreras de Venezuela, doctor Jesús Palomino de Colombia, y nuestro amigo Wilber Torres de Perú. Voy a presentar en esta oportunidad, muy buenas tardes, en esta oportunidad el tema Perspectiva Legal Internacional en materia de seguridad y salud laboral. En primer lugar, hará su participación la licenciada Dari Contreras. Ella es licenciada en Recursos Humanos, especialista en gestión de la seguridad y salud laboral, coordinadora de la Comisión de Asuntos Laborales en CABEFAC, miembro del CT48 Juguetes Condenorca CABEFAC, gerente de seguridad y salud laboral en Corporación Procompra 2002 y asesor en materia laboral. Demos la bienvenida a la licenciada Dari Contreras. Buenas tardes a todos. Quisiera saber, su nivel está perfecto, ¿verdad? Sí. Ok, buenas tardes a todos. Pues, un gusto saludarles. Mi nombre, como les dijo Rafael, es Dari Contreras. Y bueno, este día quisiera hablarles un poco sobre cuál es la perspectiva a nivel de seguridad y salud laboral en Venezuela. ¿Me escuchan? Sí, ok. Por favor, vamos a apagar un poquito los micrófonos porque estoy oyendo ruido de fondo. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Ok. He perdido una hora de clase. Ok, Rafael, el micrófono lo tienes encendido. Ok. Bueno, como les estaba diciendo, estoy representando a Venezuela. Ok, estoy representando a Venezuela y hoy vamos a hablar de seguridad y salud laboral. Iniciemos sobre la normativa en seguridad y salud laboral. Yo soy licenciada en Administración de Recursos Humanos, estoy especializada en gestión de la seguridad y salud laboral y bueno, en el día de hoy quiero hablarles sobre leyes, ¿sí? Hablar sobre leyes de seguridad y salud laboral en Venezuela. Innegablemente tenemos que hablar sobre la Ley Orgánica del Trabajo, sobre la Constitución que da origen a esta ley que tantos especialistas en esta área conocemos como lo es la LOPSIMAT. La LOPSIMAT es la Ley Orgánica de Condiciones, Protección y Medio Ambiente de Trabajo. Digamos que esta ley tuvo origen o su conexión con la Ley Orgánica del Trabajo se basa en esta obligación que da al patrono de cuidar la seguridad y salud de los trabajadores en la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual también está en nuestra Carta Magna de la Constitución y que en esta Ley Orgánica, digamos que se ve exponenciado. En la Carta, en la LOPSIMAT, nos dicen qué debemos hacer. Normalmente como patronos nos dicen cómo debemos proceder en materia de seguridad y salud laboral. También existe el reglamento parcial para la LOPSIMAT, que es el reglamento que nos indica el cómo debemos hacer eso. Están lo que conocemos en Venezuela como normas técnicas. Las normas técnicas son emitidas por el INSACEL. El INSACEL es el Instituto Nacional de Prevención, ¿verdad? Y Seguridad Laboral. Es el que se encarga de regular la actividad de las empresas en Venezuela. Nosotros en Venezuela tenemos 2 instituciones gubernamentales que se encargan, digamos, de supervisar todo lo que tiene que ver con seguridad y salud laboral. Una de ellas es el Ministerio del Trabajo, que es el ministerio que, digamos, regula todo a nivel laboral. Y este tiene carácter a nivel de fiscalizaciones y de procesos en cuanto a materia de seguridad y salud laboral. Y está el INSACEL, que es el instituto que se encarga
de manera específica de todo lo que tiene que ver con el área de seguridad y salud laboral. Como empresario te puede pasar en Venezuela que te puede llegar un proceso de inspección, ¿verdad? Normalmente acá las inspecciones son de 5 o 6 horas, son inspecciones bastante largas, que te revisan a nivel administrativo y a nivel de infraestructura para ver cuál es tu cumplimiento en esta materia. En Venezuela podemos observar que el INSACEL nos inspecciona, pero también el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que ver con todo lo relacionado a los pasivos laborales, la contratación y todo lo que regula las leyes de todo lo que regula las normas de la relación empleado-trabajador. Entonces, ya sabemos que el INSACEL, ya sabemos a grosso modo lo que son las leyes que conforman, digamos, la base legal venezolana. Están las normas POVENIN, de hecho Rafael mencionaba que yo soy miembro del CT48, sí. Como coordinadora de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Juguetes, la UFA, tengo el honor de formar parte del Comité CT48 Codenor, que acá es FA, Comité de Juguetes. En Venezuela es un gran honor, ya que este comité se basa en crear, actualizar y modificar todo lo que es la normativa de seguridad en Venezuela, lo cual es, digamos, que algo importante y, wow, una experiencia bastante satisfactoria en este país. Hablemos un poquito más sobre, no solo la parte teórica, porque no me interesa solo hablar de leyes, sino contarles un poco cómo es todo acá. Básicamente, Venezuela en este momento, como todos los países, está pasando por una situación bastante complicada con el tema de la pandemia. Muchos empresarios, digamos que están pidiendo ayuda, necesitan información, necesitan asesoría en relación a cómo actuar en estos momentos. Venezuela, a diferencia de otros países, tiene condiciones especialmente difíciles, como lo son fallas en servicios eléctricos, como lo es quizás un tema de retraso en algunas normas, fallas sanitarias. Bueno, básicamente hablemos o hagamos una leve mención del salario mínimo venezolano. Aquí en Venezuela el salario mínimo es $4 mensuales, lo cual imposibilita que este sueldo pueda cubrir las necesidades básicas de una persona, por lo cual las relaciones normalmente entre un patrono y un trabajador son bastante buenas, en relaciones que cuando un patrono paga un sustento adecuado, los trabajadores tienen que ser muy productivos, muy eficientes y bastante leales a sus empresas, básicamente porque de eso viven. Porque acá, digamos que hoy en día quien paga mejor es la empresa privada, quien da un mejor sustento y mejores beneficios a los trabajadores. En el área de seguridad y salud laboral en Venezuela podemos destacar, ¿verdad? Entre muchas cosas, que cuando tú vas en estos momentos a evaluar cuál es tu situación, cuál es la situación de una empresa en este momento. Hay empresas que están en teletrabajo, por ejemplo. Cuando una empresa está en teletrabajo, siempre me preguntaba, mira, ¿existe o no existe una responsabilidad patronal? ¿Hay o no hay riesgos asociados? Y sí los hay. Los hay porque siempre que exista un proceso de trabajo, siempre que esté presente algún tipo de riesgo asociado a algún proceso, como le llamamos en el área a veces, un proceso peligroso, se genera un riesgo y se puede generar de esto una enfermedad o cualquier patología, como lo podemos mencionar. En teletrabajo les preguntaría yo si ustedes consideran que existe algún riesgo. Lo revisaba en vivo que hice hace poco y hablamos sobre eso
si existen riesgos. El riesgo que, digamos, está más latente es el que se da por riesgos ergonómicos. Explicaba básicamente que en cuanto a este tipo de situaciones de trabajo, el teletrabajo, los riesgos ergonómicos son aquellos que se dan a veces en casa porque las personas, básicamente en su ambiente, en su hogar, no presentan las condiciones de una oficina, una silla ergonómica, no presentan un monitor adecuado, no tienen las condiciones de trabajo que deben tener. Y es por eso que se presenta un riesgo. ¿Qué deben hacer las empresas? ¿Cuál es mi recomendación en estos casos? Básicamente es establecer un protocolo de seguridad por escrito y enviárselo a los trabajadores que tienen en sus casas, en donde les indiquen cómo deben trabajar, cuáles son las posturas adecuadas. Otra recomendación que les puedo dar en este sentido a nivel de riesgos es que se ha analizado que hay temas vinculantes en la parte psicológica a nivel del hogar, del teletrabajo. Básicamente es darle mucho apoyo a los trabajadores en cuanto a que no todo el mundo maneja de la misma forma el tema del encierro. Yo siempre le digo a todo el mundo que no estamos presos, estamos a salvo, que es como veamos las cosas. En casa estás a salvo de contagiarte, no es la situación de estar hacinado o estar preso. Otra cosa que les puedo decir en cuanto al teletrabajo, hay empresas que dependiendo de su tamaño, empresas que requieren una certificación especial, pues ellas hacen cosas extraordinarias como trasladar mobiliarios a casa de los trabajadores o hacer adecuaciones o análisis de riesgos en el área de trabajo, que sería lo que el área de seguridad nos dictaría, pero todo tiene que ver con el tamaño de la empresa y las posibilidades. Acá en Venezuela, por ejemplo, yo estoy en Miranda, y el estado Miranda es un estado fronterizo al distrito capital, y este estado está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que no se puede pasar al distrito capital, que es nuestra redundante capital, Caracas, y los accesos vía carretera se encuentran restringidos. Solo se puede pasar con un salvoconducto en los casos que aplicase. Por ejemplo, acá en Venezuela, cuando se genera lo que conocemos como decreto de estado de alarma, que es este decreto que nos dice estamos en cuarentena, se lo digo con palabras simples. Este decreto básicamente nos dice que durante un mes debes estar en tu casa y debes aplicar lo que conocemos como distanciamiento social, y las empresas te dicen que deben cerrar a menos que las empresas cumplan con 3 o 4 rubros. ¿Cuáles son? Que su objeto sea la distribución de alimentos, que su objeto sea la distribución de productos de higiene personal, o que su objeto sea la prestación de servicios médicos, servicios de seguridad o servicios de telecomunicaciones, ya que son, digamos, las principales ramas en el país. Eso fue a nivel legal, y hasta el día de hoy pues, es lo que se ha legalmente establecido. A nivel de lo que son empresas con permisos. Cuando tú estás en teletrabajo es porque tu empresa no está dentro de estas excepciones de trabajo, ¿verdad? Existe otro tipo de, digamos, empresas que son las que sí están trabajando en pandemia, lo cual ellos presentan un caso bastante más delicado, porque son empresas cuyos trabajadores pueden estar expuestos a los riesgos de contagio. ¿Qué deben hacer estas empresas? Bueno, recientemente, como coordinadora de CABEFA, de la Comisión de Asuntos Laborales y Alianzas con todas estas organizaciones internacionales, participamos en una reunión con la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, básicamente que nos decían que las empresas que están operativas deberían extremar las medidas de seguridad para que su personal no se enfermara. Medidas tales como suministrar el suministro del material de bioseguridad,
¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Pues que las empresas debían dotar de guantes, tapabocas, de todos los insumos de higiene dentro de lo que es el ámbito de trabajo, dentro de lo que es tu centro de trabajo. Básicamente, ¿qué debemos hacer? Yo hacía alusión a una cadena importante que hay en Venezuela de productos en cuanto al protocolo. Se refiere básicamente que las personas estén a 1,5 metros como mínimo de distancia, que los trabajadores puedan desinfectar no solo sus manos, no solo quedarnos con el tema de el tapabocas o de los guantes, sino que adicionalmente y de toda la cultura que debemos promover en un programa de capacitación, ¿verdad? Que es importante porque aún hoy, señores, hay personas que creen que esto no está pasando, que esto es mentira, que esto es una campaña política para mantener a la gente encerrada. Las economías están sufriendo muchísimo por esto, pero me preocupa bastante las personas que aún hoy, después de tantos muertos, después de tantas situaciones, pues ponen en duda todo esto que está pasando y digamos que son negligentes. Nosotros como asesores, como responsables o gerentes de empresas, debemos tener especial cuidado con este tipo de personas, hacer documentos donde, por ejemplo, se informe a los trabajadores, notificaciones de riesgo biológico. Tú estás trabajando, tú estás operativo empresa, tú debes informar a los trabajadores que al trabajar ellos corren riesgo de contagiarse del COVID-19. Entre otras cosas, es muy importante la creación de protocolos escritos, de crear protocolos escritos en cuanto al área de seguridad, por ejemplo. Tenemos el caso de el personal está llegando. Ubiquémonos todos, vamos a hacer un ejercicio mental, vamos a irnos a esta entrada, a este lugar de trabajo. ¿Cómo es? Vamos a dibujarlo, estamos en la recepción, estamos en la entrada. Cuando entramos, ¿qué vemos? ¿Qué nos espera? ¿Qué debe ver? Lo primero que debemos encontrar es personal de seguridad y salud laboral o un personal designado, ¿verdad? ¿Para qué? Para verificar que las personas al ingreso tengan sus guantes, tengan sus tapabocas y si no, suministrarlos. Muy importante es el tema de la desinfección de los zapatos. En Estados Unidos, alguien se volvió millonario por la creación de unas alfombras que vendió con bastante éxito. Acá en Venezuela no las tenemos. Acá en Venezuela no tenemos este tipo de instrumentos, pero sí le he recomendado a muchas empresas que esta solución que están recomendando a nivel de la OCHA, de la Organización Mundial, que se basa en qué? En 4 partes de agua y 1 parte de alcohol al 70%. Bueno, acá la señalan al 70%, yo he visto registros al 80%, particularmente también se puede usar cloro, pero no se pueden mezclar el cloro y el alcohol, porque puede generar una mezcla tóxica o muy fuerte para las personas. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, básicamente en un splash, como muchas personas lo hacemos en nuestras casas, colocar esto y rociar las suelas de los zapatos. ¿Por qué? Porque este tipo de pandemia dura o persiste en el asfalto por más días que en otros lugares y uno de los canales de contaminación más frecuente es la suela de los zapatos. Entonces, especial atención en eso. Había personas que me decían, ay, pero vamos a hacer que los trabajadores se quiten los zapatos en la entrada. Wow, si tus trabajadores están de acuerdo, chéverísimo, pero de repente no está del todo viable. Es muy importante antes de iniciar labores, la desinfección de todo lo que tiene que ver con áreas de trabajo.
desinfectar todas las herramientas y equipos de trabajo. Que me parece muy importante decir en este momento, que el nivel de riesgo de exposición tiene que ver mucho con, uno, la cultura que le das a tus trabajadores; dos, tiene que ver bastante con el hecho de si atiendes o no atiendes público, porque debes ubicarte como empresa y decir, bueno, yo tengo una empresa que es prestadora de servicios a otras personas. Si es tu caso, si tu empresa presta servicios, debes extremar medidas. El día de hoy en Venezuela se publicó Gaceta Oficial que nos dicta las normas sanitarias. Entre las normas más resaltantes que en esta Gaceta Oficial se muestran está tomar la temperatura de cada persona antes que entre a una tienda. Si tú tienes una tienda y tú trabajas allí, cada cliente que vaya a hacerse a ver, están exigiendo que a estas personas se les tome la temperatura, además de ponerles la solución de alcohol en las manos, además de guardar el 1,5 metros como mínimo a 2 metros de distancia, además de exigirle el uso de tapabocas y el uso de guantes. También se les está pidiendo al día de hoy tomar la temperatura de las personas al ingresar. ¿Qué otras medidas? Cada 45 minutos limpiar vitrinas, pisos o espacios que se vean expuestos a las personas, al ingreso de personas de terceros. En el día de hoy, en esta Gaceta Oficial que se publicó, recomendaban la actuación de lo que en Venezuela se conoce como comités de seguridad y salud laboral. Yo espero que todas las empresas que están en Venezuela tengan conformados sus comités de seguridad y salud laboral, que no es otra cosa de una representación paritaria de representantes del patrono y representantes de los trabajadores, porque ellos van a formar un papel vital. ¿Cuál es mi mayor recomendación? Cualquier protocolo, cualquier notificación de riesgo, cualquier documento que se emite en Venezuela debe llevar consigo la aprobación del Comité de Seguridad y Salud Laboral de cada empresa, firma de los delegados de prevención, firma de los representantes patronales en este comité. Las empresas deben tener sus servicios de seguridad y salud en el trabajo al día, ¿verdad? Y estos servicios son los que coordinan este tipo de gestión. El médico ocupacional, señores, es vital en estos momentos. El médico ocupacional es su mejor aliado, su asesor de confianza. Bueno. Disculpe, licenciada, 2 minutos, por favor. Dígame, sí. 2 minutitos, por favor. Ok. Digo, ok, gracias. Bueno, vale, para sintetizar y finalizar mi intervención, bueno, mi mayor recomendación para todos, muchas gracias por estar acá, es que se pongan al día con todo lo del tema de bioseguridad, extremen medidas. El día de hoy se publicó esta gaceta. Esta gaceta es muy importante. Lo más importante es que habla de las empresas que deben, para abrir, tener un permiso especial. Deben suministrar todo esto, y estas empresas que por una situación económica país o una situación extrema, no, digamos que han violado la cuarentena y han abierto, a pesar de que no están exceptuadas, estas empresas tienen que tener mucho cuidado de caer en negligencia, de no, porque ya el hecho de abrir es un acto penalizado. Entonces, son empresas que son mayormente vulnerables ante posibles sanciones. Agradezco mucho a Rafael, a la empresa, y espero que haya sido mi intervención lo suficientemente clara en relación a cuáles son las perspectivas de seguridad y salud laboral en el país y las recomendaciones en cuanto a el tema de el teletrabajo, el trabajo en pandemia y sí, qué hacer en pospandemia, cuáles son estos protocolos que deben seguir las empresas. Muchas gracias a todos por su amable atención y bueno, básicamente esto ha sido un honor en nombre de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Juguetes. Te agradezco, Rafael, por esta gran oportunidad. Bien,
Muchas gracias, licenciada Dari Contreras de Venezuela. Es extraordinaria la intervención. Bueno, seguimos con también una fantástica disertación a cargo del doctor Jesús Palomino. Él es de Colombia. Él nos va a dar en esta oportunidad su ponencia. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, consultor en Seguridad y Salud en el Trabajo, conferencista internacional y docente universitario. Vamos a dar la bienvenida al doctor Jesús Palomino. Muy buenas tardes, muchas gracias, ingeniero. Doctor Rafael, psicólogo, perdón, muchas gracias. Mis saludos para mi colega de Venezuela y los demás colegas que nos escuchan. ¿Me confirman? ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Gracias, muy bien. Doctor Rafael, usted me colabora con unas diapositivas que tenemos para mostrar y faltando igual, como unos 2-3 minutitos, me colabora, porque a veces nos entusiasmamos y seguimos de largo. Todo gusto. Sí. Muy bien. Ahí está. ¿Ven ustedes? Está compartida la diapositiva. ¿Ven que está en la pantalla? ¿Sí? Pero yo no le estoy observando, discúlpame. ¿Por dónde la puedo mirar? Quiero saber si la observan, por favor. Aquí sí se aprecia correctamente. Es para poder hacerla. ¿Me orientas? Porque estoy ciego. Me veo a mí, pero no veo las diapositivas. A ver. Quería saber si los demás están observando las diapositivas, por favor. Sí. Sí. En mi caso, perfectamente vemos la diapositiva. Solo que, me disculpo, yo no las veo. No sé si no sé manejar. A veces esto es duro para los campesinos, con todo respeto para ellos. Bueno, entonces vamos a hacerlo y tú vas orientando porque realmente no veo las diapositivas, no sé. Bueno, Colombia ha pasado por 3 épocas, si pudiéramos decirlo, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Una primera, antes del año 79, donde no teníamos una regulación específica y las empresas trabajaban a lo que pudiera. Quiere decir, si el gerente o el dueño de la empresa quería asignarle la responsabilidad de la vigilancia a su trabajador, alguien lo hacía, si no, pues no había una exigencia como tal. Posteriormente, a partir del año 79 hasta el año 2012, se expidieron nuevas normas, pero muy buenas, pero todavía estábamos muy débiles. ¿Por qué? Porque no había una vigilancia estricta del Estado, y aunque se exigía que el programa de salud ocupacional estuviera a cargo de un coordinador, pues no nos sentíamos a gusto. Tuvimos un cambio muy radical a partir del año 2012, cuando ahora sí se exige de toda empresa, pública, privada, contratista, subcontratista, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, doctor Rafael, creo que hay una diapositiva donde digo sistema de gestión para comenzar por ella. A ver, vamos en la diapositiva. Anterior hay una que es un círculo dividido, anterior hay una que es un círculo dividido en 4, ¿de acuerdo? Correcto, estamos en la tercera diapositiva, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Creo que anterior hay una que es un círculo dividido en 4, que es la seguridad social. Así es. La seguridad social en Colombia es similar, prácticamente copió el modelo chileno. Y el sistema de seguridad social en Colombia, regulado por la ley 100 del 93, está conformado por su sistema de pensiones, su sistema de salud, sistema general de riesgo, que en primer momento se llamó profesionales, hoy laborales, y servicios sociales complementarios. Quiere decir que en pensiones, las personas cuando llegan a una edad, hombres 62 y mujeres 57, tienen derecho a pensionarse, o en caso que tengan una enfermedad común y queden inválidos, se les paga una pensión de invalidez, pero este sistema no tiene nada que ver con el trabajo. Esto es evento común. El sistema general de salud, a cargo de las entidades promotoras de salud, las personas pueden acceder a los servicios de enfermedad general y maternidad, obviamente que no tenga relación laboral.
Y el Sistema General de Riesgos Laborales, que antes se llamaba profesionales, ese sí, regulado por o administrado por dos tipos de instituciones, una que tiene un carácter más o menos público, positiva, y las privadas administradoras de riesgos laborales, a las cuales la cotización, quiere decir el aporte que entrega el empleador, es el 100%, porque se entiende que es el empleador quien coloca, quien pone el riesgo. En cambio, en pensiones y en salud, el trabajador coloca el 4%. Característica de este sistema: toda empresa en Colombia tiene que afiliarse a riesgos laborales. ¿Qué está pasando en la realidad? Que existen personas malintencionadas que engañan a los empleadores bajo la figura de unas afiliaciones que no son reales. Y me disculpo porque ese es mi día a día. Es más, en los postes, si usted ha tenido oportunidad de ver alguna noticia colombiana, en cada poste hay un aviso que dice: afíliase por tanto dinero, o sea, por la quinta parte de lo que generalmente significaría. Estas afiliaciones son irregulares, juegan con una serie de tretas, afilian al trabajador, lo afilian con el nombre de una empresa diferente, lo retiran posteriormente, y para no alargarles el cuento a la historia, cuando ocurre un evento mortal, que es cuando se viene a saber en realidad si estamos o no afiliados, no, la familia no recibe la prestación económica porque fue una afiliación irregular. Y como el empleador, por obligación de la normatividad colombiana, estaba en la obligación de afiliarlo, al no verificar, es condenado judicialmente a pagar toda la prestación. Entonces, la seguridad social es sagrada, es lo primero que hay que pagar y hay que verificar. Pasemos al sistema de gestión, por favor, doctor Rafael. Correcto. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, regulado por el decreto 1072-2015, también obligatorio para toda empresa, pequeña, grande, mediana, pública, privada, contratista, subcontratista, etc. Allí tenemos un cuadro donde les presenta así a grandes rasgos las obligaciones. No las vamos a analizar en detalle, pero tomemos en forma global las siguientes. 1. Se impone una política, y la política hoy en Colombia no es un papel. Quienes tienen conocimiento o experiencia con OSA 18001 o ISO 45001, pero muy parecido, prácticamente son idénticas con leves diferencias. Por tanto, hoy tenemos en nuestra legislación colombiana compromiso gerencial. Aquí le llamamos alta dirección. Mire, la alta dirección, la empresa, el dueño de la empresa, los gerentes son los responsables del sistema de gestión. Y las universidades tienen pregrado, especializaciones, maestrías y doctorado, y nos estamos capacitando. Y ya es una exigencia. Prácticamente toda empresa tiene un técnico o un tecnólogo o un profesional, y se nos exige para el ejercicio de la profesión una licencia. Si no tenemos licencia en seguridad en el trabajo, no podemos prestar el servicio, y la empresa obviamente será sancionada o condenada. Igual que en Venezuela tenemos la vigilancia del Ministerio del Trabajo, y es una vigilancia real. Ya hay empresas sancionadas. Nos impusieron unos estándares mínimos, quiere decir unos requisitos mínimos, y se nos califica. Quiere decir que en esta primera fase nos sentimos halagados, nos sentimos contentos, porque por fin la profesión se elevó, pero no tanto por haberse elevado o la profesión llevado a un alto sitial, sino por los resultados. Porque empleador que tenga un buen sistema de gestión, un personal idóneo y competente, obviamente que le brinda espacios y locales adecuados a sus trabajadores, y podemos garantizar que el trabajador regrese sano a casa. Pues bien, dentro de las obligaciones que ustedes están viendo en la lámina, también están responsabilidades asignadas, y esto es importante, mire, documentalmente, porque esto tiene que llevarse a documento, y hay cada año auditoría. El empleador todos los años tiene que haber auditoría, y recuerden,
Estamos trabajando bajo el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Tenemos un comité paritario, un organismo conformado por representantes de la empresa y representantes de los trabajadores en igualdad de numérico, que se reúnen única y exclusivamente, mínimo una vez al mes, para tratar temas de seguridad y salud en el trabajo. Se exige de cada miembro del comité que semanalmente trabaje 4 horas en prevención de accidentes y otras actividades. Como verán ustedes entonces, es mucho y bastante el trabajo que hacer. Pero lógicamente, siempre hay personas que quieren obtener una segunda ganancia. Y al principio el empleador pensaba que era el anterior programa de salud ocupacional, que era un documento de 12 hojas, 12 páginas. Hoy el sistema de gestión no cabe en un documento de 12 hojas, 12 páginas. Son cantidad de programas y programas y programas. Quiero resaltar en este momento, además de las obligaciones que están allí, que nos haríamos extenso diciéndole cuáles son procedimientos de gestión del cambio, se nos exigen indicadores de gestión, se nos exige auditoría anual, se nos exige, por ejemplo, que el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo todos los años sea verificado con el comité. En la auditoría, el comité paritario tiene que participar en la planeación. Cada año la alta dirección debe revisar el sistema y son 24 ítems y esos 24 ítems resultados tienen que ser comunicados al comité paritario. Hay algo importante, si todavía tenemos la lámina, en el numeral 10 se exige del empleador que designe personas para que administren el sistema. ¡Qué bueno! Esa es la partida de bautismo y esa es la razón por la cual cada empresa tiene una persona asignada en la mayoría de las ocasiones, única y exclusivamente para trabajar en sistemas de gestión. Obviamente hay que entender que las empresas pequeñas, las empresas familiares, cafeterías, restaurantes, no van a tener una persona única y exclusivamente para ellos, porque sus recursos no son suficientes. Pero sí se les exige que una de esas personas administre el sistema y obviamente debe estar capacitada, formada, etc. Algo que queremos resaltar en la legislación colombiana es que legalmente, por lo menos vamos a pasar por 3 láminas, se exige que los factores de riesgo psicolaborales sean verificados, controlados y tenemos normatividad exigente. El Ministerio del Trabajo validó unas baterías que solamente pueden ser utilizadas por psicólogos especialistas en seguridad y salud del trabajo con licencia. Entonces esto está dando una garantía que la información, los resultados y las medidas de intervención son adecuadas. Por ley debemos conformar un comité de convivencia laboral para prevenir las conductas que puedan constituir acoso laboral y manejarlas, tratar, etc. Un segundo tema, doctor Rafael, pasamos a la diapositiva de trabajo en altura. Tiene que ver que los trabajos en altura en Colombia, a partir de 1.50 hacia arriba, o si es en un foso, a partir de 1.50 metros hacia abajo, se consideran que tienen que estar con unas medidas estrictas. Aquí, por ejemplo, hay entrenadores de trabajo en altura en centros de entrenamiento certificados y calificados, registrados ante el Ministerio del Trabajo. Debe haber un coordinador de trabajo de altura. Se deben expedir permisos de trabajo. Y la norma es exigente cuando dice el permiso debe verificarse en el sitio y verificarse en el sitio de trabajo. Se exige por norma que los instrumentos, los equipos utilizados en trabajo en altura sean certificados. En fin, es una legislación muy exigente y las empresas lo tienen muy, pero muy claro y lo están cumpliendo. Y recientemente se expidió una resolución para reglamentar los trabajos en espacios confinados. Y exactamente o similar a como acabamos de hablar de recinto confinado, también igual tiene que haber un procedimiento, un programa especial, al igual que el de trabajo en altura, se debe nombrar un vigía, en fin, toda una serie de preparativos, porque ustedes y yo sabemos que ingresar a un recinto confinado pudiera generar en una asfixia, en una muerte, etc.
En fin, quería comentarle en forma muy general la investigación del accidente de trabajo se tiene que hacer a través de un equipo investigador en el cual ya se tiene identificado quiénes deben participar, el jefe del trabajador, un miembro del comité paritario, el representante del sistema de gestión o su delegado, y si el accidente es grave o mortal, entendiéndose grave aquel que trae como consecuencia amputación de huesos largos, fractura, quemadura de segundo grado, lesiones severas de columna, cráneo, etcétera, tiene que estar dirigido por un profesional en seguridad y salud del trabajo con licencia. En fin, nuestra legislación consideramos es adecuada y aún así los profesionales pensamos que se puede mejorar. Por lo demás, en Colombia existen muchos grupos WhatsApp. Cada profesional, cada técnico con sus amigos crean unos grupos WhatsApp, grupos en los cuales se discute, se analiza, y quizás usted haya pertenezca a uno de ellos. Hay unos grupos que me gustaría reconocer a nivel Latinoamérica, Tomando Café con María José, excelente, donde hay unos youtubers exquisitos. Otro grupo muy importante, que es de mis afectos, expertos en HSQ. Hay un grupo de la cual ya vi que hay uno de sus integrantes, Marisa Gómez, saludos, profesionales SCT del Tolima. En fin, hay toda una serie de grupos y páginas, fanpage, en los cuales nos reunimos, discutimos y nos apasiona. Bien, los últimos minutos, porque creo que ya me quedan como 5 o 6 minutos, vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo y coronavirus y pandemia. Permítame un minutito. La legislación colombiana ha sido muy exigente cuando le dice al empleador que los protocolos de seguridad que tiene que implementar como requisito previo para que pueda reactivar su economía tienen que estar alineados, armonizados con el sistema de gestión. Pero previo a ello ya se había dicho que los sistemas de gestión tenían que actualizarse. Recordemos que le dije en un primer momento que nuestro sistema de gestión exige procedimientos de gestión del cambio. Y efectivamente estamos viviendo la gestión del cambio. Quizás podamos decirle a nuestros nietos a futuro, mijo, yo viví la gestión del cambio. Antes de esta pandemia, cuando hablábamos y dictábamos conferencias y decíamos planeación estratégica, continuidad del negocio, gestión del cambio, eran palabras, figuras retóricas. Hoy es una realidad. Pues bien, se nos decían los protocolos que insistimos deben ser elaborados por un equipo interdisciplinario. Recomendamos liderado por un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un pequeño problema. Algunas agremiaciones, asociaciones, queriéndole brindar un apoyo a sus asociados, y eso está muy bueno, han expedido, han redactado unas guías, pero esos son guías, lineamientos, directrices. Y algunas otras personas y asesores no muy bien considerados los toman, llenan los espacios en blanco, le ponen el sello, lo radican ante la autoridad municipal y creen que son los protocolos. Miren, los ahorros salen caros. Los colegas que me escuchan saben que si los protocolos salvan vida. Los protocolos hoy en el mundo son los documentos más importantes que puede existir, porque el protocolo, por lo menos en Colombia, tiene básicamente 3 momentos. Lo que debe hacer el trabajador en su empresa, comenzando por la toma de lectura, limpieza de sus botas, un autorreporte, condiciones de salud, etcétera. Segundo, distanciamiento de los 2 metros, etcétera. En Colombia es distanciamiento de 2 metros mínimo. Segundo, también lo que debe hacer durante el transporte a su casa, porque obviamente si usted se contagia yendo o viniendo, se va a afectar. Y también llega hasta la familia. Los protocolos también tienen que indicar qué debe hacer en casa. Por ejemplo, si usted convive con una persona mayor, un adulto mayor, entonces esa persona debe vivir en una habitación separada, asearse en un baño separado. En fin, se nos pide, primero, tapabocas, que no es un EPP.
Lo digo y lo reconozco. Gracias, Diana Rivera. Gracias, doctora Diana Castro, nuestras amigas que nos aclararon el tapaboca no es un EPP, es una barrera de contención que efectivamente cumple funciones de EPP. Con excepción de los médicos que tienen sus caretas herméticas, los quienes utilizamos el tapaboca no es un EPP, es una barrera para impedir que si yo estoy contagiado pueda contaminarlo a usted. Y Doctor, a su vez prevenirme un poco. Segundo, el distanciamiento individual. 5 minutos, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Segundo, el distanciamiento individual. Y tercero, mire que hay algo importante. En el sector construcción, por ejemplo, en Colombia se pide que se conforme un comité. No dice nombre COVID, un comité de pasiones. Acá le llamamos comité COVID. ¿Por qué? Piense este ejemplo. Nuestra legislación colombiana señala que si un trabajador se sospecha, porque por ejemplo al tomarle la lectura tuvo una temperatura superior a tantos grados, tiene algunos síntomas, entonces esta persona debe ser aislada y enviada a casa. Y en uno de los grupos WhatsApp, creo que fue en el grupo de Tomando Café con María José, se discutió cómo lo envió a casa. ¿Lo envió en bus? ¿Lo envió en un taxi? Y si lo envió en el taxi, estoy yo no obligada a decir al señor taxista, oiga, señor taxista, el señor Chuchito Palomino se va para la casa, pero mire, él es sospechoso. Mire, usted no ha terminado de decirlo cuando ya el taxista está en su casa durmiendo. Porque sí, tenemos pánico, tenemos temor, y sería irresponsable mandar a esa persona en un bus que posiblemente pueda contagiar a los demás. Pues bien, ese comité COVID que debe tener presupuesto, es lo que sugerimos, toda empresa debiera tenerlo, analizará el tema, obviamente llamarán a la Secretaría de Salud, a la autoridad sanitaria, y ¿por qué no? Pueden contratar una ambulancia, personal especial, porque tenemos que cuidarnos todos. No es decir, váyase. Mañana, si un ciudadano puede comprobar que se contagió porque usted como empleador, culpa patronal, responsabilidad civil extracontractual, si usted por omisión favoreció el contagio de un ciudadano a través de su trabajador, no solamente debe pagar la muerte de su trabajador y los perjuicios derivados de ella, sino también los perjuicios al ciudadano. Me disculpo si cuando los abogados hablamos de muerte y perjuicio y dinero, pero compañero, ese es el día a día nuestro. Si yo fuera maraquero, cumbiambero, estaría aquí bailando salsa y bailando tal, pero no, tengo que hablar de derecho y lo que está pasando hoy son muertes. Las muertes del Perú, las muertes de Venezuela, las muertes de Colombia no son números, son personas. Bien, para finalizar entonces, estos protocolos que se nos exigen, que estamos contentos en Colombia, se están expidiendo por cada sector de la economía protocolos. Se avecinan los protocolos del sector educación, en los cuales estamos muy preocupados, porque los niños son niños y los niños jugarán, se encontrarán con sus compañeritos y ellos si van a olvidar los 2 metros. Sí, hay situaciones que nos ha cambiado la vida. Los compañeros de peluquerías que debe tener, mire, esta es gestión del cambio, ya, yo también, ya yo volví y me convertí en mi propio peluquero. Espero haya quedado bien. Entonces, ¿cómo hacer un ejercicio con tu cliente si no tienes esa proximidad? En fin, en los pocos minutos en el tiempo que me han dado, he querido informarles cómo es la situación en Colombia. Agradezco estos espacios para conocer también de la legislación de otros países y, ¿por qué no? Hemos hablado con los colegas de Venezuela, de Perú y liderado aquí por el doctor Rafael, que más adelante pudiéramos hacer unos encuentros más amplios y darnos lineamientos para poder llevar a nuestros legisladores ideas, porque en esto todos debemos unir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Jesús Palomino Cervantes, Colombia. Muy agradecido por esta extraordinaria intervención. La verdad que muy enriquecido bastante el tema de la seguridad y salud laboral. Queríamos pedirle permiso para poder compartir
estas diapositivas con los participantes. No sé si usted nos puede dar la audiencia para poder hacerlo. Totalmente, Rafael, el conocimiento no está vedado y nadie es dueño de él. Y agrego lo que me dijo un gran amigo, Jorge Agudelo: el conocimiento no ocupa espacio. En ese cerebro, en ese disco duro que usted tiene ultra gigas, y por más que usted le incluya allí, siempre habrá espacio para algo más. ¿Sí, Rafa? Puedes compartirlas, conviértelas en PDF para que no las alteren y todo lo demás, y si no, pues mándale en PowerPoint. ¡Qué caramba! Un día de esto le daré mi testamento cognitivo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, fue la participación entonces del doctor Jesús Palomino Cervantes, extraordinario amigo y extraordinario profesional desde Colombia. Bien, seguimos con esta actividad, donde estamos pues con representantes de Venezuela, de Colombia, y ahora le toca el turno a el abogado especialista en seguridad y salud del trabajo, Wilber Torres. Wilber representa al Perú, como ya le estaba comentando. Él es especialista en seguridad y salud laboral, especialista en contrataciones del Estado y delitos de corrupción de funcionarios, integrante del staff de abogados, consultores SAC, socio y gerente legal de PGA, asesores consultores y asesor de la empresa Safety Business SAC. Demos la bienvenida al señor Wilber Torres. No le gusta que le llamen doctor, así que vamos a darle la bienvenida a Wilber en esta oportunidad. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas tardes con toda la audiencia. Efectivamente, hoy la pandemia del coronavirus nos muestra tristemente una realidad como seres humanos. ¿Cuál es esa? Lo vulnerables que podemos ser. Y entonces, como muy bien lo ha tocado el doctor Palomino, esto se va a extender a todas las actividades de los diferentes países en las que se encuentra el control en la seguridad y salud en el trabajo. Las autoridades de todas partes del mundo y la población incluso, miramos pues compungidos y con tristeza cómo este virus se ha convertido internacionalmente en algo incierto. Decir algo nuevo, ya lo sabemos, y algo que los científicos buscan firmemente y concretamente responder si tiene cura o no. Hoy escuchaba y veía en las noticias internacionales de que en Rusia aparentemente se estaría obteniendo resultados. Dios quiera que sea así. En nuestro caso, el Perú, a través del Poder Ejecutivo, ha establecido medidas de restricción. Estas medidas de restricción van del apoyo con nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales, donde cumplen un valor fundamental, al igual que nuestros médicos y todo el personal. Como quiera que esta incertidumbre y desconcierto del COVID es mundial y la ciencia, lógicamente, como hemos dicho, intenta derrotarlo, solo nos toca actuar de manera defensiva y de esa manera buscar protocolos y buscar los instrumentos necesarios para poder mitigar o minimizar estos riesgos. En lo que concierne a las normas de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, tenemos la Ley 29783 y su modificatoria, la Ley 30.222. Esta Ley de seguridad y salud en el trabajo nace en el año, específicamente el 11 de agosto del año 2011, ¿no? Como una cultura de prevención respecto de el comportamiento empresarial. Si bien es cierto, existían normas sectoriales y también una ley en el año 2005 que ya se venía utilizando, no es sino con la
creación de la ley 29783, que las empresas toman mayor conciencia al respecto. Pero al inicio, como cuando todo busca uniformizar criterios, para muchos era confuso. Pues aquí en el Perú tenemos una clasificación empresarial. Tenemos lo que es microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Hasta hace algunos años, esta clasificación versaba respecto de la cantidad de trabajadores que pudieran tener. Hoy, esta clasificación se ciñe respecto a los ingresos que anualmente podrían tener y se establece un tope para cada una de ellas, llámese micro, pequeña, gran empresa. Siendo esto así, nos preguntamos, ¿cómo podrían las empresas nacionales e internacionales afrontar una fiscalización por parte de las entidades de cada uno de los países, en este caso presentes como Colombia, Venezuela, y a nivel mundial en general? ¿Cómo afronta un país una fiscalización? Una empresa, ¿cómo afronta una fiscalización? Yo considero particularmente de que para estar preparados frente a una fiscalización tenemos que tener claro lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, tu comité de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, el famoso IPER, que lo conocemos aquí como la identificación de peligros y riesgos controlados. El mapa de riesgo, ¿no? Los programas anuales, los reglamentos de seguridad, las evaluaciones médicas, los registros médicos de seguridad, los registros de entrega de EPP, me refiero, los registros médicos. Y con ello vamos a poder iniciar de manera satisfactoria una posible fiscalización. El objetivo de la norma de seguridad y salud en el trabajo en el Perú es impulsar la implementación de normas mínimas de prevención de riesgos laborales. Ese es el espíritu de la norma, ¿no? Llamadas también por algunos tratadistas y entendidos en la materia como estándares de seguridad o procedimientos de trabajo, los que se encuentran reglamentados, ¿no? Y que deben de ser de aplicación en todas las empresas. El empleador previene, el Estado fiscaliza, los trabajadores participan para que estas normas funcionen, al igual que las organizaciones sindicales. Pero eso es otro tema. Entonces, volviendo a la pregunta, tenemos que tener frente a una fiscalización todos nuestros instrumentos de gestión en seguridad y salud en el trabajo que nos permitan salir airosos. Aquí en Perú, el organismo encargado es la SUNAFIL, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que depende estrictamente del Ministerio de Trabajo. Ellos son los que, a través de sus inspectores, fiscalizan el fiel cumplimiento de la gestión de seguridad de las empresas. Soy un convencido que para cumplir esta ley debe primero haber empatía entre el empleador y los trabajadores. Deben de asegurarse medios de retroalimentación a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de cada puesto de trabajo, ¿no? Ver si son suficientes para evitar accidentes y enfermedades. Es muy importante la participación del trabajador en cada uno de sus puestos, porque ellos van a permitir
develar las implementaciones que el empleador hace en favor de ellos y va a permitir también identificar sus debilidades. Entonces, es muy importante evaluar los riesgos, es muy importante, garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y adaptada en la empresa. Definir el área que identifica, evalúa y controla los peligros y riesgos, disponer de una supervisión efectiva para asegurar, lógicamente, la protección de todos, promover la cooperación y comunicación entre el personal y los organismos sindicales, establecer una política y programa y proporcionar los recursos adecuados para ello. En síntesis, si contamos con todos estos instrumentos legales adaptados, lógicamente, a la realidad de cada país, porque, señores, a veces es muy fácil de repente ingresar al Internet, descargar una aplicación, buscar un instrumento de gestión que por el título se asemeje a lo que es mi interés, me los descargo, le cambio algunas cuantas palabras y de repente lo aplico. No, señores. Por eso es muy importante la empatía entre el empleador y el trabajador, porque ello va a permitir conocer la realidad de cada empresa. Va a permitir conocer qué nos falta y qué tenemos. De modo tal que evitemos accidentes y enfermedades ocupacionales. Escuchaba muy atentamente la ponencia de Dari Contreras cuando explicaba respecto del teletrabajo y escuchaba también la ponencia del doctor Palomino cuando tocaba el tema del COVID. Este tema del COVID definitivamente va a impactar en los trabajos pendientes de obra, de supervisión de obra, que han quedado paralizados y que no solamente en las obras, sino a través de las empresas han quedado paralizados por el tema de las restricciones en cada país. Considero que el impacto del COVID viene con un cambio total de comportamiento, al menos aquí en mi Perú. Nuevas leyes deben aparecer en seguridad, que ya el Estado hace denodados esfuerzos por evitar posibles riesgos y contagios. Nuevas estrategias van a aparecer con las finanzas personales, por ejemplo, como el consumo de productos, cómo priorizar los trabajos a través de los medios virtuales, las teleconferencias, por ejemplo, este webinar, que es un ejemplo, y todo lo que podría evitar convertirse en riesgo. También evitar, por ejemplo, la asistencia a espacios confinados, instituciones o empresas tercerizadoras en el desempeño laboral van a tener que ajustarse a las nuevas disposiciones, la forma y modo como combatir los procesos judiciales que pudieran presentarse, la inseguridad del empleo, la inseguridad sobre las condiciones de trabajo, la nueva implementación del control de trabajo, como ya lo ha explicado el doctor Palomino, en Colombia, los protocolos que existen, ¿no? Como por ejemplo el distanciamiento, el transporte a casa, que es algo que nosotros aquí en Perú también estamos utilizando, pero principalmente, como decíamos, la interpretación en el control del trabajo, como son la jornada, los horarios, los turnos, la flexibilidad en el trabajo, pero con la rigurosidad en la seguridad y salud en el trabajo. El autocuidado,
el autocuidado es muy importante en el trabajador, la identificación de los peligros y riesgos controlados, las técnicas e instrumentos de gestión y evaluación en la seguridad, los equipos, qué equipos se volvieron necesarios y qué equipos ya para este momento son obsoletos. Entonces, si nosotros analizamos estas condiciones, podemos mejorar. Definitivamente es una nueva realidad que conlleva a estructurar e implementar nuevos hábitos que como empresarios, trabajadores, consumidores o terceros debemos hacer frente al COVID-19. Pero principalmente analizar cómo nos deja, cuál es nuestra realidad, como también responder con efectividad a nuevos mecanismos de control. Yo como abogado, con mis más de 23 años, soy un convencido de que definitivamente esta pandemia, cuando se levante las cuarentenas, las restricciones, se van a venir una avalancha de conflictos legales. Porque definitivamente nos toca vivir algo nuevo. Por ejemplo, a mí me gusta, de alguna manera, para ser más explícito, citar ejemplos, ¿no? Y me pongo en un caso, venía pensando para esta exposición, ¿qué ejemplo tocar? Y creo que un ejemplo que podría satisfacer a todos los miembros participantes aquí es el tema de la construcción. En todos los países del mundo se construye. Entonces, creo de que es un ejemplo que podríamos tocar para conversar de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Imagino que en Colombia, en Venezuela, como aquí en Perú, hay obras que han quedado pendientes en su ejecución y culminación, lógicamente como consecuencia de esta crisis. Como hemos dicho, este impacto ha generado consecuencias no previstas ni calculadas a la firma de un contrato de ejecución de obra. Pues al haberse suspendido este plazo por este hecho generador, lógicamente del COVID, con aislamiento social, las partes deberán acordar la suspensión de los plazos que estaban previstos en los cronogramas. Entonces, bajo ese supuesto del acuerdo de las partes respecto de la suspensión de plazos, me pregunto, ¿podrá también suspenderse los plazos de la ejecución de la obra, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado? Porque, valgan verdades, el COVID es un hecho no imputable a las partes. Doctor, ¿pero qué es un hecho no imputable? Es decir, no ha sido un hecho generador por parte del contratista o el usuario. Entonces, este acuerdo, que debe ser escrito, como aquí en el Perú está tipificado, ¿debe incluir un cronograma de ejecución? Por supuesto que sí, debería de tener o de contener un nuevo cronograma de ejecución, donde se debe tener presente los costos directos, los mayores gastos generales y los elementos esenciales o viables para lograr la suspensión del plazo. Pero esto no significa que inmediatamente haya un acuerdo, inmediatamente proceda a levantarse y continuar con la obra. Pues se debe tener presente que el contratista o los subcontratistas van a realizar trabajos que no estaban estimados. Y entonces, ¿dónde quedan los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se habían aprobado con anterioridad?
creo que todos tenemos la respuesta y prácticamente tendrían que ser modificados en su totalidad. Esta modificación, estas variaciones, esta suspensión que nos ha traído el COVID, definitivamente le tomará al supervisor o la empresa encargada de la seguridad y salud en el trabajo semanas para identificar los nuevos peligros y riesgos en la obra. No solo por los peligros y riesgos que puedan, de alguna manera, estar identificados con anterioridad, sino también como consecuencia del virus, del COVID-19. Los que lógicamente van a generar mayor costo, gasto de implementación del mismo, requieren un nuevo estudio del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, y sin contar, les digo, ¿no?, sin contar con los estudios de impacto ambiental y sus estándares de calidad. En el Perú, el 16 de marzo del 2020, el presidente de la República, a través de un decreto supremo, ordenó como medida de restricción la cuarentena y su correspondiente aislamiento social, paralizando todas las obras, suspendiéndose todos los plazos. Por lo que ha diseñado y estructurado mecanismos que implican fases de implementación para algunas actividades que poco a poco ya se vienen ejecutando, realizando. Entonces, al tomar su tiempo el diseño de implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, y hasta que los cronogramas mismos se lleguen a aprobar, así como complementarse con todos los documentos o instrumentales legales que se requieren para iniciar las labores, definitivamente podría darse una alta posibilidad de que las partes lleguen a un conflicto legal. Es una labor de todos ceñirnos con rigurosidad al nuevo cambio. Tenemos que estar preparados y afrontar con una mejor cultura prevencionista situaciones similares como la del COVID, denunciando a quienes quebranten la ley y los procedimientos preventivos y de control de seguridad y salud. 3 minutos, doctor. Gracias, Rafael. Más para que tengan conocimiento y para finalizar esta breve exposición, quiero ceñirme estrictamente a que aquí en el Perú también se aplica la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Tenemos en primer orden de nuestra legislación la Constitución Política del Perú del año 1993, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783 y su modificatoria, la 30.222, su reglamento de la ley y su modificatoria, la Ley General de Inspecciones, el Decreto Supremo 019-2006, tenemos lo que es la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL, y principalmente el Código Penal, que tipifica en su artículo 168-A la responsabilidad penal en el caso que los representantes legales de las empresas incumplan con todo lo previsto en las leyes y normas de seguridad y salud en el trabajo. Quiero agradecer infinitamente mi participación en este conversatorio, donde de alguna manera todos y cada uno de nosotros hemos podido entender qué cosa es establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
que son las condiciones para que con claridad se pueda estructurar documentos de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a Wilber por la excelente participación. Agradecemos también a la licenciada Dari Contreras y al doctor Jesús Palomino. Bueno, en este segmento vamos a considerar algunas preguntas, cuales nuestros ponentes van a poder responder. Si tuvieran algunas preguntas, les agradecería que nos hagan llegar para que nuestros ponentes puedan responder sus inquietudes. Acá me preguntan por interno, estamos transmitiendo también por Facebook, ¿cómo es que se desarrolla en Colombia el proceso de la gestión de la seguridad y salud del trabajo, desarrollando los protocolos que se están dando por COVID? Doctor Palomino. Sí. ¿Me replanteas la pregunta, por favor, para poderla digerir? Sí, ¿Cómo es que qué? La pregunta textualmente dice, pero se lo voy a resumir. Dice, ¿cómo es que ustedes están desarrollando los protocolos de seguridad y salud en el trabajo con respecto al COVID? Gracias. Bien. En la ponencia les comenté que básicamente los protocolos tienen un esquema en donde primero hay unos lineamientos para cumplir en la empresa. El trabajador, como debe ir a casa, el protocolo también indica qué debe hacer durante el transporte. ¿Por qué? Porque el transporte se puede contagiar. Y por último, cómo debe comportarse en casa. Algunas empresas también le ponen un componente social, pero ¿cómo nacen los protocolos? El Ministerio de Salud, por favor, tenemos un audio por allí. El Ministerio de Salud colombiano pide unas guías, unos lineamientos, y nosotros los abogados lo entendemos de esta manera. Perdón, Empleador doctor, que no siga, ¿sí? Por favor, si pueden apagar sus audios, les agradecería bastante. Sí, por favor, gracias. Para que pueda seguir el doctor. Disculpe, doctor. Gracias. Entonces, les comentaba, en Colombia, el Ministerio de Salud expide unos lineamientos que se convierten en unas guías obligatorias, de las cuales ya les comenté el distanciamiento. Mire, por ejemplo, en construcción, se exige que por cada 100 trabajadores haya un supervisor, pero ese supervisor tiene que ser un profesional en seguridad y salud del trabajo. Entonces, estos lineamientos los toma la empresa, lo adecúa, por eso es que debe estar un profesional y por eso es que debe ser un equipo. ¿Por qué? Porque usted no puede vislumbrar cuestiones de transporte, cuestiones financieras, cuestiones de salud con una sola disciplina. Segundo, el presidente ha delegado en los alcaldes y gobernadores la facultad para que ellos verifiquen, pero no en detalle el protocolo. Por tanto, uno tiene que registrar, digamos entre comillas, inscribir el protocolo ante la municipalidad. Ellos, en algunos casos, piden un aval de la ARL como verificación, como confianza. Otras ciudades dicen, entrégueme, anéxeme una carta de compromiso en el cual usted se compromete a cumplir con la legislación. Quiere decir que no es solamente redactar el protocolo, hay que aportarlo, entregarlo vía web, obviamente, a la alcaldía, y de esa manera, solamente de esa manera, puede la empresa iniciar actividades. Si no se ha expedido el protocolo correspondiente, no se puede. Entonces, creo que más o menos eso responde. Simplemente respondería que insistimos, porque en esta pandemia, aprovecho para decir lo siguiente. Teníamos los prevencionistas, en otros países nos llamamos higienistas, prevencionistas, salubristas. Bueno, los prevencionistas teníamos una preocupación, que sabemos que al final de este confinamiento muchos vamos a perder empleo, pero por lo menos en Colombia, con el apoyo, con la fortaleza que se le ha dado a la profesión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a salir fortalecidos. Mi consejo final para los colombianos y para todos los prevencionistas de Iberoamérica: actualícense, estudien, supérense, porque ahora cuando regresemos, cuando salgamos de esta pandemia, ya todo no será normal.
tenemos que innovarnos. Y además, porque es tanta la legislación que me imagino ocurre igual en Perú y en Argentina y en Chile, que si yo me quedé con las 3 o 4 normas que me enseñaron en la universidad, cuando vaya a la nueva empresa, habrá alguien que sabrá más que yo. O sea, el mercado exige que seamos más competentes. Muchas gracias, doctor Rafael. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta, no especifica para quién, pero a ver si alguno de los expositores nos puede responder. Soy de Nicaragua y me gustaría saber cómo es que funcionan las compañías de seguros que brindan el seguro de trabajo de riesgo cuando hay un accidente laboral. Si me permite, respondo brevemente en Colombia y después hacemos la comparación en cada país. Exacto. Bueno, en primer lugar, tenemos una definición de accidente de trabajo que es exactamente igual a la que trae la decisión 584, si no estoy mal, de la CAN, Comunidad Andina de Naciones. En primer lugar, obviamente, nosotros reportamos el accidente de trabajo y para eso nos dan 2 días. Y por tablas, dependiendo del porcentaje de capacidad de pérdida, se le paga o una indemnización o una pensión de invalidez o una pensión de sobreviviente a la viuda. ¿Quiénes lo pagan? Las ARL. ¿Qué son las ARL? Administradoras de riesgos laborales. Son compañías creadas que generalmente tienen un respaldo financiero. Usted y yo no podemos crear una ARL porque se matan 5 personas en una empresa y no tenemos con qué pagar. Entonces sí, siempre y cuando la empresa se encuentre al día en los pagos, porque si no se encuentra al día, asume el pago. Diría para finalizar que cuando hay discrepancias en cuanto al accidente, pues también hay un proceso de impugnación ante una entidad que llamamos acá Junta Regional de Calificación. Si el trabajador o la persona afectada no está de acuerdo con la calificación porque se dice que es laboral o es común, se va a una instancia laboral. Pero en últimas, cuando es accidente de trabajo, asume el pago, no el empleador, porque para eso el empleador trasladó el riesgo a cambio del pago de la prima a la compañía aseguradora, que aquí le llamamos ARL. Entonces la ARL paga y sobre eso realmente no hay mayor dificultad, siempre que se demuestre que el accidente fue de trabajo. Por eso que le comenté, hay que hacer una investigación interna. Primero para conocer las causas y evitar que vuelva a ocurrir. Y la ARL a su vez verifica que efectivamente fue accidente de trabajo, porque si no lo es, obviamente no lo paga. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ver si de repente a la colega de Venezuela nos podría ilustrar un poquito, por favor, sobre el tema. Sí, sí, por supuesto. ¿Me escuchan? Perfectamente, ok. Bueno, en el caso de Venezuela, retomando un poco la línea que siguió el doctor Palomino, pues básicamente se hace una declaración del accidente y la misma se debe hacer en la primera hora. Es una declaración inmediata que se hace por internet. Luego de ello se hace una formalización durante las primeras 24 horas ante el organismo. Esto despliega una investigación del incidente por ambas partes, tanto el INSACEL, que es el organismo regulador, hace la investigación del accidente, como el órgano de seguridad y salud laboral. La verdad, para ser bastante honesta, acá en Venezuela, por temas derivados de la situación económica, este tipo de figuras prácticamente ya no existen. Son muy pocas las compañías aseguradoras que toman este riesgo. Estaba comentándole al señor Rafael en conversaciones previas que una de las cosas que había afectado la economía venezolana eran los rubros de indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Para el año 2013, 2010, antes de la gran devaluación de la moneda venezolana, las multas eran tan exorbitantes que todos los empleadores se veían obligados a tener, digamos que un 90% de cumplimiento en cuanto a seguridad y salud laboral, porque una multa en esta área implicaba cierre de empresa debido a que el ítem de cálculo era lo suficientemente alto para generarlo y que estas multas se calculaban por trabajador expuesto, no por trabajador afectado. ¿Qué quiere decir esto?
que si había un accidente y se revisaban las condiciones de las empresas, pues la multa no iba a ser calculada por el trabajador que tuvo el accidente, sino por la cantidad de trabajadores que se vieron expuestos a estas condiciones de peligro, lo cual era prácticamente toda la empresa, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, como les digo, bueno, para darles un caso rápido, que responda un poco cómo es la realidad de acá de Venezuela, porque no tiene mucho que ver con estas compañías aseguradoras que existen compañías que se les paga en dólares para que aseguren ciertos intereses de las empresas, pero la tendencia a nivel venezolano no es contratar este tipo de figuras, ya que es muy costoso para el negocio. ¿Me explico? A nivel económico. Ok, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal Administrativa, hace algo así como un año y medio, generó la primera sentencia de accidente laboral con una indemnización a la trabajadora, la cual rompió todos los esquemas laborales y todos los esquemas escritos en ley, porque esta indemnización se calculó en base a petros. Un petro es una unidad de medida que el Estado creó que equivale a $60. Un petro equivale a $60 o lo que equivale al barril de petróleo, el costo del barril de petróleo, que todos sabemos que en este momento bajó considerablemente. Sin embargo, para el momento de la indemnización, $60 equivalió al barril de petróleo y la indemnización fue por $226 por un accidente ocupacional, lo cual generó una indemnización para esta persona de algo así como $13.750 de indemnización por inhalación de sustancias químicas. Y eso lo debió pagar, en este caso, un ministerio, el Ministerio de Agricultura, si no estoy mal, a esta trabajadora. Entonces, básicamente, así se maneja por acá. Carecemos de este tipo de empresas realmente por situaciones económicas. Hay una, digamos, vulnerabilidad o voluptuosidad, es voluble el tema de las sanciones, porque las teníamos ancladas a las unidades tributarias, luego se crearon las unidades tributarias sancionatorias, las cuales nunca tuvieron un valor estipulado, y luego se pasó a petros. En este momento en Venezuela el petro, que está agarrado al barril de petróleo, y con la crisis mundial el petróleo bajó a nada, lo cual quiere decir que el petro también lo hizo. Entonces, digamos que estas unidades de medida para multas en caso de accidentes están sujetas ahora a nuevas fijaciones por parte del gobierno, y que este tipo de empresas que responde a este tipo de situaciones acá no tienen mucho auge. De hecho, son los empleadores quienes en estos casos corren con los gastos. ¿Por qué? Porque básicamente se habla de la responsabilidad moral y del nivel de lealtad que tienen con sus trabajadores. Se pagan cuentas en clínicas en dólares, y en, digamos, los casos menos favorecidos, en hospitales, ya que el sistema de seguridad social en este país es francamente deplorable. Es muy marginado, no hay cosas, la atención es malísima, la atención es, wow, realmente tú como empresario tienes una situación como esta en tus manos y haces todo lo posible por ayudar a que esta persona salga de ese mal momento. Es la postura de Venezuela en este sentido. Gracias. Muchas gracias, licenciada Dari. Lo que me gustaría escuchar la participación del doctor, a ver, Wilber Torres. Hola, Rafael, ¿qué tal? Bueno, aquí en el Perú tenemos lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Y últimamente el Estado ha implementado lo que es el seguro de vida, ¿no? Son seguros de estricto cumplimiento, ¿no? Los cuales todos y cada uno de las empresas deben de tener respecto de sus trabajadores. El no cumplimiento de estas obligaciones generan definitivamente sanciones tanto administrativas como en el fuero judicial, de ser el caso.
Allí, obviamente, al trabajador se le va a cubrir todo lo que es invalidez permanente o total, temporal, estado absoluto de repente e incurable de la alienación o del tema mental, o de repente como consecuencia del daño causado, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la fractura incurable de la columna vertebral, que permite la invalidez total y permanente del trabajador, la pérdida de la visión quizás del trabajador, la pérdida completa de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, excelente. Tenemos otra pregunta, a ver, para que nos respondan nuestros expositores. Una pregunta acá desde Perú. Nos dice, ¿qué sucede si el jefe envía a hacer un trabajo de riesgo a un colaborador y este colaborador se accidenta y pierde la vida por no tener los medios de seguridad? ¿Penalmente hay sanción? Me pregunta el amigo. Gracias. Permíteme iniciar. Gracias. Bien, aquí en Colombia, frente a este caso muy específico en donde se dio una orden y, según lo referido, hubo culpa de la empresa en el accidente. Entonces, miremos lo siguiente. Primero, la familia, porque se dijo que murió, recibirá por parte de la ARL, que es la compañía aseguradora. Repito, no es totalmente una compañía aseguradora, simplemente que tiene que el respaldo, actúa como una aseguradora. Recibe un primer dinero que ya está tarifado, hay unas tablas, pero la familia conseguirá además un abogado que presentará una demanda laboral en la justicia ordinaria laboral, y de demostrarse que hubo negligencia, imprudencia, impericia, violación de reglamento, lo que llamamos generadores de culpa, quiere decir que el empleador tuvo culpa, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo y las normas que nos regulan, la empresa es obligada a pagar los perjuicios. Pero además puede cabalgar responsabilidad penal. ¿Frente a quién? Efectivamente, frente a la persona que ordenó el trabajo. Y si se demuestra que sabiendo que pudo haberlo evitado, en fin, eso no es muy común. No es muy común porque a la familia le interesa más el dinero que la persona. Pero llamo la atención del prevencionista, de nuestro líder del sistema de gestión, que él también podría acarrear, verse incurso en una investigación penal o disciplinaria y perder la licencia. Entonces sí, efectivamente, hay pago de la ARL, puede haber una demanda judicial y se condena a la empresa a pagar los perjuicios, y eso es lo que se demuestra. Eso puede ser mucho dinero y además puede haber la responsabilidad penal. Y falta algo más, y el Ministerio del Trabajo puede sancionar a la empresa si se demuestra que ella violó o incumplió en las normas legales. Gracias. Gracias, doctor Palomino. Por favor, si podríamos tener intervención de Wilber o de Dari, por favor. ¿Me escuchan? Sí, todo bien, ¿verdad? Ok, en relación a eso, en Venezuela sí se paga responsabilidad penal. La ley que contempla, ¿me escuchan todos, verdad? Sí. Claro. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que cuando se investiga un accidente se determina qué tipo de responsabilidad existe. Los abogados sabrán más de esto que yo. Se determina si existe responsabilidad subjetiva o objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el patrón es negligente en el cuidado de la seguridad, es decir, el accidente se da porque el patrono no tiene las condiciones adecuadas de seguridad. La persona no tenía la capacitación para saber que ciertas cosas los ponían en peligro, eso es una. Otra bastante importante es que a la persona no se le notificó formalmente los riesgos a los que estaba expuestos, no contaba con el equipo de protección personal, no poseía una supervisión adecuada. En el caso que tú dices, que se le dio una orden, hay de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, el que
cumple una orden derivada de su trabajo y el que no. Es decir, yo tengo una persona de mantenimiento, por darte un ejemplo, y la persona de mantenimiento es una persona que está contratada para limpiar. Y sus funciones son mantener la higiene de un área de trabajo, pero la gente la toma como asistente personal y le dice, mira, ve y cómprame esto en la panadería, ve y haz esto, como si fuese no la persona que contrataste para limpiar, sino un asistente personal. ¿Qué pasa? Que si a esta persona fue contratada, sus riesgos son asociados para las funciones y tareas para las cuales fue contratada. Si yo como patrona o como jefa la mando a hacer otro tipo de cosas, esas cosas no están en su contrato, en sus funciones y por tanto no están en sus riesgos, lo cual me hace caer en un acto de negligencia deliberada porque la estoy colocando en riesgos para los cuales ella no fue contratada. Eso es si esta persona saliendo a la calle se accidenta, yo tengo como empresa un acto de negligencia porque ella no fue contratada para eso y sus funciones y su trabajo no la exponían a esos riesgos. Por tanto, ese accidente se provocó por un acto deliberado de mi, o sea, de responsabilidad subjetiva, pues de mi culpa. En estos casos, la legislación venezolana contempla 10 años de cárcel al patrono por este tipo de accidentes. Espero haber complacido su duda. Permiso. Gracias. Muy interesante, de verdad muy interesante. Muchas gracias, licenciada. Pasamos a Wilber, por favor. Bueno, gracias, Rafael. Aquí en Perú tenemos el artículo 168-A del Código Penal vigente. Este artículo, en un primer momento, cuando nace la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecía penas fuertes con relación a los representantes legales de las empresas, llámese los gerentes generales. Luego hubo una en el camino hubo una flexibilidad con relación al artículo 168-A del Código Penal vigente y el día de hoy se han delimitado ciertos conductas de los representantes legales para determinar su responsabilidad penal. Por ejemplo, este artículo nos dice de que el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas y como consecuencia directa de dicha inobservancia ponga en peligro inminente la vida, la salud e integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Eso es lo que tipifica en ese segmento nuestro Código Penal respecto de ese artículo. Pero más allá, si me permite, Rafael, ir al código, dice textualmente: si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador a terceros o le producen lesiones graves y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años, lo que los abogados entendemos perfectamente como pena efectiva. Entonces, hablaba yo en mi exposición con relación a los instrumentos de gestión, a cómo debe de implementarse la empatía que debe haber entre el empleador y el trabajador para poder determinar, ubicar, identificar los peligros o los posibles riesgos de todos los trabajadores, emitir los tópicos legales internos de manera efectiva, pero que se ajustan a la realidad de determinada empresa. Con ello, tanto los trabajadores van a estar asegurados como los empleadores van a evitar posibles procesos penales. Muy bien, interesante la participación. Y una última pregunta. Tenemos muchas preguntas, pero nos han hecho una pregunta que también considero que puede ser respondida por los 3 expositores. Una pregunta interesantísima. Dice, ¿qué sucede si a un trabajador le aplican o le toman la prueba del COVID al reingreso a sus labores
y posterior a ello, cuando ya está laborando, este se contagia con el virus. ¿Hay responsabilidad de la empresa? Pregunta un amigo de Ecuador. Esa es una buena pregunta. Bueno, para mantener el orden, comenzamos. Adelante, adelante. Bueno, entendió lo siguiente. ¿Qué sucede si al trabajador le hacen la prueba, pero deduzco por la pregunta que la prueba, ahí me queda un vacío porque entendí que después, vamos por partes. Recuerden que el COVID es asintomático. La prueba, por lo menos aquí en Colombia, no hacemos pruebas rápidas en las empresas. Las pruebas creo que tienen un periodo de una respuesta de 10, 12, de algunos días, pero no es de inmediato. Entonces tendríamos, y los colegas después me pueden explicar más allá, porque la pregunta es esta. Si hoy, miércoles, el trabajador no tiene fiebre, no presenta los signos que se consideraron, son los que... Y digamos que le hicieron una prueba rápida y no es sospechoso, aquí en Colombia manejamos no es sospechoso, puede ingresar a trabajar. Pero si es sospechoso, no puede. Recuerden lo que dije en mi exposición. Entonces, ¿qué ocurre? Divido la respuesta en A. Si es sospechoso y se permite el ingreso, volvemos a lo que dijo el doctor Torres, la colega de Venezuela y mi persona, en que ya habría una negligencia de la empresa en no avisar a una imprudencia, ya allí muy malo. Y segundo, si aún así, si la empresa tuvo sospecha, no lo aisló y lo dejó trabajar, pues obviamente, aquí en Colombia el aspecto penal no está tan desarrollado y me gustaría que lo estuviera como está en Venezuela y en Perú, porque de verdad eso evita, porque conocemos y sabemos de jefes que son imprudentes y como saben que no van a ir a la cárcel y que eso lo paga la ARL y que se resuelve con dinero, con negociaciones. En fin, en el aspecto penal es muy poco, porque recuerden, se responde a título de personal. Entonces aquí en Colombia tengo que demostrar quién es el actor. En este caso el actor, quien cometió la infracción, tiene que ser una persona. Y es muy vago, o sea, no está muy regulado. Entonces concluyo. Hay responsabilidad de la empresa, pero hay responsabilidad civil. Esto se traduce en pago de dinero, en sanciones. Responsabilidad penal es para quien dio la orden. Pero en el caso COVID, habría que esperar y recuerden, no es tan fácil decir, yo vi cuando él se contagió, porque por lo menos ahí en esa parte se vuelve un tanto difícil. Continúen ustedes, compañeros. Me permite darles un alcance, con eso lo vamos a reforzar con Wilber. Perdóneme, licenciada Dari, un minuto que le robe. Lo que pasa es que en el Perú, no sé cómo será en Ecuador, pero esta pregunta viene de Ecuador, al menos en el Perú, para que pueda haber reingreso del personal, que se están obligando a tomar las pruebas, ¿no? Las pruebas de COVID, a todo el personal que ingresa. En todo caso, existen las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Lo que yo asumo que quería preguntar este señor era qué pasaba si le han tomado la prueba y luego ha salido negativa porque no puede entrar a trabajar mientras que no tenga el resultado de esta prueba. Esa es un poco la idea, ¿no? Cuando ya pasan los días correspondientes, le dicen 5 días está el resultado, en los 5 días vuelve con una prueba negativa. ¿Qué pasa si sucede un tiempo determinado y de ahí se contagia o tiene el virus, ¿no? Hay responsabilidad de la empresa. Yo más o menos le he comprendido de esa manera, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tiene la organización, ¿no? de ese contagio? Porque en realidad cuando nosotros hacemos nuestros planes de vigilancia, establecemos una serie de parámetros que están relacionados justamente con la prevención de ellos, ¿no? Lavado de manos, la desinfección, la limpieza, y todo lo que concierne pues a la prevención para que no haya el virus. Entonces, me parece que por ahí va la pregunta, ¿no? Discúlpame, Dari, te doy el paso. Ok, me escuchan todos, ok. En relación a la pregunta que están realizando, bueno, en Venezuela
casualmente ayer lo conversábamos, no existe la posibilidad de hacerse la prueba antes de ingresar al trabajo. Acá las pruebas las hacen solo los organismos estatales, es decir, el gobierno y lo que consideran hospitales centinela. Esta persona entró a trabajar y no tenía una prueba positiva, veámoslo así, en realidad venezolana. Estando en la empresa se contagió, estando activo en labores. Ahora bien, allí es cuando nosotros entendemos la importancia de la notificación de riesgo y de estos documentos. ¿Por qué? La empresa como tal puede, lo vimos en la conferencia que tuvimos con la OIT, el COVID-19 se puede convertir en una enfermedad ocupacional. La OIT, países como Argentina, si no estoy mal, incluso Chile, hay países en Latinoamérica que ya determinó que el COVID-19 como enfermedad ocupacional, porque toda enfermedad que se da por la exposición al proceso de trabajo podría considerarse como ocupacional para todos los que estamos en esta área. Sin embargo, acá en Venezuela no ha sido listada en la NT 02008. A lo que voy es a que cuando tú estás expuesto o cuando sales a trabajar, tú estás expuesto a riesgos. Estos riesgos vienen dados con tu proceso de trabajo. Las empresas tienen la obligación de mitigar o disminuir los riesgos asociados y para ello te dan una notificación de riesgo y establecen controles. Si las empresas cumplen con todos estos controles, si las empresas, esto se puede considerar una enfermedad, sí, pero ¿cómo determinas que fue por la empresa? ¿Cómo no se dio en un transporte público, diría yo? A través de la investigación del accidente y definitivamente los atenuantes serían el cumplimiento de esta normativa para determinar si hubo negligencia o no patronal, porque esto determinaría si existen sanciones para la empresa o no, ya que por lo menos en el caso de Venezuela, cuando un accidente laboral se da en el trayecto, ¿por qué nombro esto? Los famosos itinerarios. Porque supongamos que la persona se contagió en el sistema de transporte público, yendo al trabajo, pero en el sistema de transporte público. En esos casos la responsabilidad se consideraría objetiva, lo cual quiere decir que existe una responsabilidad moral en los que la empresa no es negligente, porque la empresa no tiene control sobre la sociedad y sobre el Estado. La empresa no puede vigilar a la persona desde que sale de su casa hasta que llegue al trabajo y no puede controlar esos factores exógenos sociales. Por lo cual, en ese caso, la responsabilidad no se da por negligencia y el patrono ¿con qué cumple? Cumple básicamente con el tema del primer auxilio médico, de brindar la ayuda, de algunas medicinas, lo que él considere según su afinidad con el trabajador, pero definitivamente no se da este tema de que haya una penalización por esta situación si éste cumplió con todos los mecanismos asociados. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Dari. Verdad, muy enriquecedora también tu participación. No sé si está Wilber. Sí. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, respecto a la pregunta, bueno, ya han dado respuesta tanto el doctor Palomino como Dari. Sin embargo, yo debería complementar de que aquí en el Perú, a través de la resolución ministerial 239, que después tuvo una modificatoria con la resolución ministerial 265, luego la resolución ministerial 283, en fin, son varias resoluciones ministeriales en las que se tipificó respecto de los trabajadores de riesgo, en cuanto a las edades, etcétera, etcétera. Estos tópicos legales establecen los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición del COVID-19. Entonces, por ejemplo, se habla en estas resoluciones ministeriales de un riesgo bajo exposición o de precaución, un riesgo mediano de exposición, un riesgo de alta exposición, un riesgo de muy alta exposición, ¿no es cierto? Y para ello se han establecido planes de vigilancia, de prevención y control en el trabajo. Nosotros tenemos un plan de vigilancia que a través de esta resolución ministerial nos permite evaluar con anticipación a los trabajadores en su centro laboral a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ello calificado de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, ¿no es cierto? Eso va a ser, respeto, como le digo, la cantidad de trabajadores, el nivel de riesgo de exposición, ¿no es cierto? Las características de vigilancia, el control del riesgo de la exposición, la periodicidad de la aplicación de las pruebas para el descarte del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos lineamientos para la vigilancia y prevención y control, ¿no?, del COVID ha considerado 7 lineamientos. 7 lineamientos, dice este conjunto de normas. El primero, lo que es la limpieza y la desinfección de los centros de trabajo. El segundo, lo que es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al reingreso o reincorporación a su centro de trabajo, ¿no es cierto? Ello va a depender, por ejemplo, de la entrega de la ficha de sintomatología, del control de la temperatura corporal, de la aplicación de las pruebas serológicas o moleculares, una serie de requisitos previos, ¿no es cierto? Entonces, de identificarse, por ejemplo, un caso sospechoso en trabajadores expuestos a bajo riesgo, ¿no? Se procederá primero con la aplicación de la ficha epidemiológica del COVID-19, la que ha establecido, como les digo, el MINSA, ¿no? La aplicación de la prueba serológica o molecular en casos sospechosos. Se me ha ido ahorita, discúlpenme, la identificación de contactos en el domicilio y comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de los casos. Entonces, como tercer lineamiento tenemos el lavado, el desinfección de manos, que es obligatoria, y así una serie de lineamientos, ¿no? Como la sensibilización de la prevención del contagio, las medidas preventivas de aplicación, etcétera, ¿no? Hasta llegar al último lineamiento, que me parece que es la vigilancia de la salud del trabajador en la empresa. Entonces, yendo a la pregunta, el proceso de regreso del trabajador o de los trabajadores está condicionado a, aquí en el Perú, 1, los que estuvieron en cuarentena y no presentaron ninguna sintomatología. 2, los que no fueron casos sospechosos o positivos de este virus. 3, los que pertenecen a un centro laboral que no ha continuado funcionando debido a las restricciones impuestas por el gobierno, las que serán aplicables en el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Definitivamente tenemos exámenes previos antes del ingreso del trabajador. Consecuentemente, las omisiones respecto a estos controles definitivamente aquí en el Perú responden a, mejor dicho, valga la redundancia, configura responsabilidad penal respecto del representante legal del empleo. Gracias, Rafael. Muy bien, excelentes intervenciones. Han pasado ya 1 hora con 55 minutos y ha sido muy nutrida cada exposición, cada participación. Nuestro agradecimiento a la licenciada Dari Contreras de Venezuela, al doctor Jesús Palomino Cervantes. Gracias a ustedes. Desde Colombia, ahora ya un gran amigo también. Y muchas gracias, Wilber, porque siempre está presente en las actividades que nosotros realizamos con Safety, nuestro asesor legal, y siempre nos está apoyando en este sentido. Bueno, esta es una de las primeras acciones internacionales que nosotros estamos desarrollando con Safety. Como saben, estamos interviniendo en el mundo del webinar con excelentes participaciones. Muchas gracias, doctor Jesús, porque yo sé que su tiempo es oro, pero sin embargo se dio un tiempo el día de hoy por estar con nosotros. A Dari, de igual manera. Wilber, que tiene muchos casos. Siempre a la orden, y ojalá estos encuentros se puedan repetir, porque mire que es importantísimo escuchar cómo se manejan los temas jurídicos con relación a la seguridad y salud en el trabajo en otros países, para ir tomando nota. Y como dije, ¿por qué no en algún momento podernos encontrar como para ir definiendo una agenda común y podérsela presentar a las personas que puedan decidir? Porque a mí sí me gustaría que en Colombia a un jefe o a un empresario lo metan a la cárcel.
De verdad, verdad. De verdad. Muy bien. Doctor, usted siempre dando en el punto. Solamente me queda agradecer a mi equipo, a Manuel, a Alfredo, a Juan José, a Wilber, quienes están pues al frente de la empresa. Hoy día ha sido un día muy fructífero, a pesar de haber tenido algunas dificultades al comienzo de la reunión, pero hemos ido avanzando en este sentido. Gracias a todos los que se conectaron. Me cuentan que por el Facebook tenemos muchísima gente que está conectada. Parece que han preferido ir por el Facebook que por acá. Bueno, de todas maneras, gracias a los amigos de Nicaragua, gracias a los amigos de Chile, tenemos amigos de México, tenemos amigos de Canadá, caray, de España, 2 amigos de España, ¿no? Bueno, de Colombia, de Argentina, no me olvido, Gerardo, de Uruguay, un saludo para ti también, de Paraguay y de toda Latinoamérica y de todos los lugares donde nos siguen con estos webinars. No se olviden que el día de mañana estamos haciendo, como todos los jueves, estamos haciendo nuestra conferencia, todos los jueves, 5 de la tarde, hora de Perú. Hoy nos toca hablar sobre el abordaje psicológico en épocas de COVID, con su servidor. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuéntame. Rafael, permíteme por tu intermedio agradecer a toda la audiencia que en esta oportunidad ha tomado valiosos minutos o de repente quizás 2 horas de su tiempo para poder escucharnos y agradecerte a ti principalmente como gerente general de Safety por la convocatoria y esperando una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Wilber. Nada más que decir. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima oportunidad. Estaremos comunicando los webinars que vamos a ir gestionando. Así que estemos atentos. Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao.